la grabación porque vamos a empezar ahora ya, vamos a empezar la presentación. Entonces, existía algo antes de Bereshit, y bueno, como habíamos dicho, Bereshit era el principio, en el principio o en principio. Entonces, estas preguntas a veces nos las hacemos, ¿existía algo antes? Y es importante nosotros aquí regresar a nuestra creencia, a nuestra primer doctrina que aprendimos en el cristianismo, que era pues creer por fe. Y eso sigue siendo tan vigente y seguirá siendo porque hay muchas cosas que nosotros no podemos entender y no podremos entender en nuestra mente, en nuestra comprensión. Podemos decir nosotros que lo que es el alfa y la omega, o en hebreo la alef y la tab, que se traducen como el principio y el fin, son en esencia fundamentados por la fe, porque si nosotros entendemos que Dios es el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos, es algo que nuestra mente no va a entender de manera racional, porque nosotros somos seres racionales, somos seres tangibles, que creemos en lo que vemos, que en lo que sentimos, en lo que podemos percibir de alguna manera como tangible, como física. En cambio, lo que no podemos ver, lo que no podemos oír, es difícil, y ahí es donde entra la fe. Hay cosas tan, tan pequeñas que de repente pasamos por desapercibido, pero las damos por sentado. Por ejemplo, el aire que respiramos, lo damos por sentado, pero no lo vemos. A veces no lo sentimos. Lo sentimos cuando vienen ventarrones, cuando hay fuertes vientos. O, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor y que de repente entra una brisa fresca a través de la ventana, siente uno el viento y cree uno que existe el viento porque lo siente. Pero ¿qué pasa cuando no sopla el viento? ¿Deja de existir? Sigue habiendo aire. ¿Sí? El viento es la manifestación de física del aire. Y el aire es esa esencia que nos da el medio para poder subsistir, para respirar, para tener ese aliento. Y si nosotros nos vamos a las escrituras, vemos que el aire fue lo que dio vida al ser humano. Entonces, ese tipo de cuestiones son difíciles para nuestra mente de entender, sin embargo, las podemos vivir. Y aquí algo que me impresiona mucho y es algo que yo no había caído en cuenta: el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si nosotros nos vamos a las escrituras, Génesis y Apocalipsis son el principio y el fin. Y si analizamos de manera racional, creo que son los dos libros más difíciles de entender y de creer si no tenemos fe. Porque Génesis es algo tan tan antiguo, tan lejano a nosotros hacia atrás, porque nosotros tenemos un tiempo lineal. Recuerdan que eso lo habíamos comentado la sesión pasada. Tenemos un tiempo lineal, entonces está tan atrás que no hay ojo que lo haya visto y que nos lo pueda decir: sí, yo lo vi. No hay un autor, un libro de un escritor que, como se acostumbra, un historiador que diga: sí, esto fue así. No, no lo hay. Creemos por fe.
porque está en las escrituras. Pero si nos vamos hacia el otro lado, hacia Apocalipsis, es algo que nadie ha visto tampoco. Y que al no haberlo visto, para mucha gente es un cuento, es pues el Apocalipsis y todo lo que ahí está escrito es lo mismo que no sé, una historia, eh, como el viaje a las estrellas o algo por el estilo. O sea, a la gente que no tiene fe le da lo mismo, ¿no? Sí, Porque otra exactamente es mitológica, ¿no? ficción. ¿Cómo, perdón? No. O algo Ok, mitológico. exacto. Entonces, nosotros precisamente estamos viendo que el alfa y la omega, el principio y el fin de las escrituras, son los libros más que más fe requieren para poder creer en ellos. Decía, es algo tan antiguo y algo tan futuro que no podemos comprender, nuestra mente no comprende. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno le habla a alguien y decir que una víbora habla, o sea, por favor, ¿no? O sea, hay ejemplos también, un burro que habla también, están en las escrituras, pero vamos, el Génesis está plagado de muchas cosas que si no tenemos fe no podemos creer en ellas. Un ser humano que no fue engendrado, que fue hecho de la tierra y que se le dio soplo de vida, o sea, ¿cómo? La gente, el común de la gente dice, no, es que esa es la evolución. Venimos del chango, venimos del mono y fuimos evolucionando. Y antes de eso hubo un Big Bang. Y bueno, yo digo, ¿quién vio el Big Bang? También la ciencia requiere ciertas cosas que se creen por fe. Entonces, realmente nosotros necesitamos una buena dosis de fe. Pero ¿en qué o a qué le tenemos fe o en dónde está depositada nuestra fe? Esa es la cuestión importante. Un mundo creado a partir de la nada es lo que acabo de comentar. Si nosotros vamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pues bueno, se creó a partir de la nada. Pero si vamos al Big Bang que acabo de mencionar, también estamos hablando de la nada. Entonces ambas cosas son por fe. ¿En qué queremos creer? ¿En dónde queremos poner nuestra fe? ¿En el Big Bang o en Dios? Aquí la decisión es personal. Y por eso queremos nosotros seguir conociendo más de la palabra para seguir entendiendo y creyendo y reforzando esa fe que hemos decidido depositar en Dios. Y si nos vamos hacia el otro lado, hacia lo futuro, pues bueno, una guerra mundial en contra del pueblo de Dios no se ha dado, quién sabe si se dé, según el común de la gente, pero nosotros que ya estamos entendiendo la palabra, estamos viendo que todo eso ya se está gestando. Ahorita ya empezó a gestarse todo esto. Un juicio a las naciones, pues va junto con lo que acabamos de comentar. Y peor aún, un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea, digo peor en el sentido de que es algo que menos creíble, algo que requiere todavía más fe, porque bueno, la guerra mundial puede ser, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, pues sí, o sea, se puede dar, un juicio a las naciones, pues se puede dar, pero de repente, ¿quién va a juzgar? Y ahí es cuando empieza como que la duda, o sea, no creo, no es algo racional, un nuevo cielo y una nueva tierra tampoco es racional, pero hay algo que Dios nos ha marcado, que lo aparentemente débil fue escogido por Dios para avergonzar a lo aparentemente fuerte. Y eso lo hemos visto en las escrituras. Las escrituras vienen llenas de muchas
historias de ese tipo donde aprendemos que el débil está para avergonzar al fuerte. Y tenemos muchos casos, el caso de David contra Goliat. Y como ese, bueno, existen varios, pero nosotros podemos decir en dado momento que nos ven como los ignorantes porque no creemos en la ciencia, en lo que nos están diciendo. Nos dicen locos, nos dicen cerrados, fanáticos, pero si vamos a la esencia, como yo decía hace un ratito, también la ciencia necesita fe. Entonces, uno decide en dónde pone la fe. Entonces, a ver, pues bueno, aquí hay algo de lo que comentábamos. Y cosas que se están dando y que la gente no ve, no vislumbra, pero nosotros sabemos y que sabemos por eso hay que estar más preparados en la palabra, no en la religión, no en reglas, leyes, regulaciones de hombres, sino en la palabra de Dios, en las enseñanzas que Jesús vino a dejarnos y vino a reafirmar que la palabra es verdad y que todo lo que ahí está escrito nos va a llevar para bien, siempre para bien. Aquí hay cosas que a mí me gusta y que creo que podemos aprender de, de la cultura judía. Ojo, insisto, y lo he repetido en varias de las reuniones que hemos tenido, no es judaizar, no es irnos a la parte de la religión judía, al judaísmo, sino más bien es entender desde la perspectiva de la esencia que ellos tienen, porque tienen una gran sabiduría. Por algo es que Israel, a pesar de que de todas las situaciones, es un pueblo que sobresale, porque son dedicados, son ordenados, son disciplinados. Obviamente yo creo que hay excepciones como en todos lados, ¿no? Igual aquí en México hay gente que es ordenada, disciplinada y déjenme agacho, me voy a pegar la piedra. No, la verdad que me falta mucho. O sea, hay pueblos que son muy, muy ordenados, muy disciplinados. Y es algo que comentaba hace unos días con mi esposa, porque salió el tema de cómo el pueblo de Israel es tan bendecido, a pesar de estar lejos del Mesías, de la revelación. Y comentábamos que hay promesas bíblicas que son promesas, sin importar sin importar nada, son promesas. Dios no es hombre para que se arrepienta, Él promete, si da una promesa es porque se va a cumplir, porque así va a ser. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría y hacemos las cosas de manera ordenada, disciplinada y constante, vamos a ver resultados sí o sí. Y yo le decía precisamente de que otro pueblo que también yo veo algo así, pues digamos, similar en ese sentido, es por ejemplo con, con, con los japoneses, porque Japón fue un pueblo que es, casi fue extinto, un lugar muy pequeño, pero en pocos años ha crecido lo que muchos países no han podido crecer. Y aquí viene algo que encontré.
y que pues yo sé que todo esto va siendo revelación que Dios nos va dando, nos va abriendo más los ojos, porque decía mi esposa, ¿cómo es posible? Hay otros países que pues buscan mejorar, buscan darle impulso a las cosas, buscan que todo sea mejor y no prosperan tanto, ¿no? Entonces yo me puse a ver qué tendrían en común el pueblo de Israel y el pueblo japonés, los japoneses. Y veo que hay algo muy, muy, muy similar, que es la obediencia, la disciplina y algo importante, hacerlo por cultura. Porque yo le decía a mi esposa, otros pueblos, ella me decía, no, es que otros países como España y otros de Europa y no logran tanto. Pero yo creo que es muy diferente cuando las cosas se hacen por política a cuando se hacen por cultura generacional. Y aquí es una enseñanza que me dio Dios, porque entendí también un principio bíblico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y esa instrucción es una promesa también que nosotros la hemos ligado siempre con la Biblia y sí, efectivamente tiene que ver con lo bíblico. Instruye al niño en su camino, en la Torá, en los mandamientos, en la palabra. Pero también cuando a un niño lo instruyes en una cultura que va encaminada a lo bueno y que sabe que eso le va a traer bien a él y a los que le rodean, claro que eso se va a reflejar. Eso se va a reflejar en la vida y no necesariamente porque sea un pueblo que adore a Dios, que ame a Dios, sino porque son promesas que Dios nos ha dado. Él bendice la obediencia, bendice el trabajo, bendice eh, el amor al prójimo, bendice las acciones de ayuda, la siembra, porque él habla siempre de una siembra y una cosecha. Entonces, si nosotros entendemos que desde niños, los niños son los más receptivos a todo esto. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra hacía tanto énfasis en los niños, porque debemos ser como niños para poder entender de la mejor manera y poder ir desde la esencia y poder tener todo eso en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro interior, porque de nuestro interior surge todo lo que somos, no es al revés. Les comentaba hace algunas sesiones que un pastor alguna ocasión nos compartía, y es muy cierto que estamos acostumbrados a decir cuerpo, mente, alma y cuerpo, no mente, cuerpo y alma. Mente, cuerpo y alma, generalmente es como se pronuncia. Y él decía, debería ser al revés, alma, mente y cuerpo. Porque si empezamos desde adentro, todo va a fluir hacia afuera. Y nosotros queremos empezar al revés, queremos empezar de afuera hacia adentro, cuando realmente ese es el nuevo nacer al que se refería Yeshua, al que se refería Jesús, al nacer de nuevo. No se refería a vestirnos de seda, de lino y aprender todo a las buenas acciones nada más, que era por encimita, que eso fue lo que tanto criticó, sino se refería a nacer de nuevo desde adentro. Y bueno, esto iba a ser un pequeño paréntesis, pero se convirtió en un muy gran paréntesis, pero creo que es también parte de entender la palabra, ¿no? Que es, la palabra aplica para todo. A veces lo hemos reducido nada más a la doctrina, a la fe, a la salvación, y sí, efectivamente, pero eso se amplía hacia afuera, se amplía. Recuerden que alguna vez dijimos,
Nuestra relación con Dios es vertical, pero con los demás es horizontal, y horizontal abarca mucho, mucho más afuera de lo que da un brazo cuando lo estiramos, mucho más para allá. Entonces, nosotros poder hacer cosas también tiene que ver con la palabra, aplicarla hacia afuera. Entonces, volviendo a lo que dio pauta a esto, es que es un pueblo muy disciplinado, muy ordenado, muy, muy estudioso, y tiene mucha sabiduría, que le falta la revelación, y es lo que estamos pidiendo nosotros como hermanos menores, que Dios les dé. Y aquí el Midrash es un libro en el cual se ponen muchos conceptos de sabiduría judía, no es realmente bíblico, es de sabiduría, aunque tiene que ver, tiene elementos que apuntan hacia, pues hacia las bases bíblicas, pero no tiene que ver directamente con la Biblia. Y hay una historia del rabí Akiva, eh, y este diálogo me pareció pues interesante porque habla de la fe. Le pregunta, ¿quién creó el mundo? Y el rabí le responde, Dios. El incrédulo le pide pruebas, a lo que Akiva le responde con una pregunta. Y si recuerdan, Eduardo Yosef ha comentado mucho eso, que es muy, muy, muy usual de un judío, de un hebreo, de un israelí, responder con una pregunta. Y creo que eso es bastante interesante porque nos hace pensar también las cosas, ¿no? Entonces le responde con una pregunta, ¿qué traes puesto? Un vestido, le responde. ¿Y quién hizo el vestido? Pues el tejedor. ¿Qué evidencias tienes de eso? Le responde el incrédulo, ¿acaso no sabes que las prendas las hacen los tejedores? Claro, responde el rabí. Así como un vestido lo hace el tejedor, una casa el constructor y una puerta el carpintero, el mundo solamente pudo haber sido hecho por Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De verdad, yo leo esto y me pone a pensar y me pone a replantear las cosas, ¿no? O sea, realmente damos por hecho las cosas que vemos, pero las cosas que no podemos entender las dudamos. Y aquí, en esta breve historia, pues este rabí, él, pues da a entender precisamente eso, algo tan grande, tan enorme, tan incontenible, tan inmensurable como es la creación del mundo, del universo. No pudo haber sido hecha por nadie más que por Dios. Y esto es precisamente, mis queridos amigos, hermanos, es la fe. Los estudiosos judíos de la Torá dicen que algo que nos fue dado juntamente con la creación fue la sabiduría. Ellos creen que, y no solo lo creen, lo afirman, y ahorita esto que comentan, pues nos da una relativa certeza de que así fue. Dicen que fue la sabiduría, porque Dios es desde antes que nosotros fuéramos, y Dios es infinitamente sabio, y con su sabiduría Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Ajá, dice que ¿qué hay? Bueno, que en él hay. Al hombre lo creó a su imagen y semejanza, por lo tanto también lo creó con sabiduría. Y esta última frase, también lo creó con sabiduría, viene en dos ámbitos. Dios lo creó con su sabiduría, en la grandeza, en la sabiduría de Dios, pudo crear un hombre, pero al crearlo a su imagen y semejanza, también lo dotó con sabiduría.
Entonces, por eso va tan ligado el Bereshit con la sabiduría, precisamente porque es un concepto que ellos entienden que fue dado junto con la creación del hombre. Otras Es cosas que que, ¿te ellos... puedo decir algo, Isra? Claro que sí. ¿Puedo comentar algo? Adelante. A ver, pongo en Lo pantalla, que pasa ¿sí? es que, por ejemplo, Adelante. cuando nosotros escuchamos el término que Dios nos creó a su imagen y semejanza, o sea, creemos que, o sea, nos hizo así con el cuerpo como Él es, pero tenemos que entender que Dios no tiene cuerpo. Entonces, esos términos, Así que es. son dos, necesitamos entender que es con respecto, que se refiere a todos los diferentes aspectos que Él es, como es justo, sabio, amoroso, o sea, se refiere a esa parte de Dios, pero porque Dios no tiene un cuerpo, no tiene cara, no tiene, o sea, aunque las escrituras nos digan que la tierra es el estrado de sus pies y que nos tiene en el hueco de su mano, tenemos que entender que se refiere de forma metafórica. Así es correcto. Así es. Y más adelante vamos a reafirmar esto que tú nos estás compartiendo. Muchas gracias, Marisol. Y sí, vamos a reafirmar precisamente eso. Entonces, los sabios judíos también dicen que junto con la creación, no vamos a entrar en todos, en estos puntos el día de hoy, sería muy largo todo, pero dicen que junto con la creación, junto con Bereshit, llegaron 10 cosas, se crearon 10 cosas. La primera de ellas y la más importante, la sabiduría. También se creó el entendimiento, la razón, la fuerza, el reproche, el poder, la justicia, el juicio, el amor o la misericordia y la compasión. Como les decía, no vamos a entrar el día de hoy, son temas muy interesantes y que sí tienen vamos, hacen mucho sentido, como esto de la sabiduría, de verdad, yo nunca lo había visto en el templo donde me congregaba, nunca lo había visto de esta manera. Y son cuestiones que digo, wow, o sea, me vuela la cabeza, ¿no? Esto que comentabas hace un ratito, Marisol, también, pues así yo no lo había entendido, pero ahora estoy empezando a entender y digo, wow, o sea, creo más en Dios, le creo más a Dios y estoy más enamorado de Dios, de su palabra, de su esencia, porque digo, tantas cosas no pudieron haber sido por casualidad, no pudieron, como decía esta historia del Midrash, o sea, algo tan grande no pudo haber sido creado por algo tan pequeño, alguien tan pequeño como nosotros. Y aquí, Bereshit es el principio, pero el principio de qué? Antes de Bereshit, ¿qué había? Y aquí volvemos a repasar un poquito esto, pero vamos a sentarlo con nombres. Nosotros debemos entender, para entender un poco más la palabra, que existen dos clases de tiempos, el tiempo cronos, que es el que es regido por días, horas, minutos, etcétera, y que es el que nosotros manejamos y que creemos que es el único tiempo que existe, porque para nosotros decir tiempo ya pensamos en una fecha, pensamos en una hora, pensamos en un momento determinado, presente o futuro que esté por venir, pero pensamos en algo como una línea recta, que o ya pasó o está pasando o va a pasar. Para nosotros ese es el tiempo cronos. Pero los estudiosos judíos entienden que hay un tiempo olam o eterno que solamente le pertenece a Dios y que realmente nosotros, por más que nos esforcemos, no vamos a comprenderlo. Vamos a tratar de entender que es algo que se sale de nuestra perspectiva, de nuestra
dimensión, si quieren llamarle así, pero se sale de nuestra caja. Y aquí cuando hablo de esa caja, a veces creemos que Dios está dentro de la caja con nosotros, que está con nosotros y a veces hasta pensamos que Dios envejece junto con nosotros. A veces pensamos que Dios tiene que ver las cosas igual que nosotros y que Dios debe entender el tiempo como nosotros, cuando es al revés. Nosotros debemos de entender que nosotros estamos dentro y Dios está afuera y Dios es libre y soberano incluso del tiempo que nosotros conocemos. Entonces ese tiempo Olam solo le pertenece a Dios. Y aquí, una vez que más o menos entendimos esto, vamos a ver que Bereshit, en principio, no es el principio de todo, sino es el principio de lo abstracto, de lo que podemos ver y tocar, es decir, del tiempo cronos, del tiempo para nosotros, los humanos. Antes de ese Bereshit, Dios existía. ¿Desde cuándo nuestra mente no alcanza a entender eso? O sea, nosotros hablamos de años, décadas, de cientos de años, miles de años, pero eso es tiempo cronos y el tiempo olam no se basa en eso. Entonces, y aquí precisamente es parte de lo que comentaba hace un rato Marisol, que comentabas, es en Colosenses 1, 15, 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús, a Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí la misma palabra nos habla de ese término visible e invisible. Si Dios es invisible, quiere decir que hay que creer por fe, porque no podemos verlo. Sin embargo, podemos sentirlo, como el aire. No podemos ver el aire, pero podemos sentirlo cuando sopla el viento. A Dios no podemos verlo, pero podemos sentirlo cuando se manifiesta su espíritu en nosotros. Y aquí al hablar de las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, también se está refiriendo a las cosas que vemos, las cosas que la gente que está afuera, que ve y que sí cree, pero las cosas como Dios, como las potestades, porque hay potestades también que sabemos que no pertenecen a Dios y que también son invisibles. Entonces, hay un reino invisible. Hay potestades, hay cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, ¿lo invisible tiene imagen? No, no tiene imagen abstracta, pero sí imagen espiritual. Y yo creo que aquí es precisamente eso que comentabas, Marisol, precisamente eso. Lo invisible no puede tener imagen porque por eso es invisible. No tiene una imagen abstracta. Recordemos, nosotros, tiempo cronos, es algo medible, algo, entre comillas, tangible. Digo, el tiempo no lo puedo tocar, pero sí lo podemos medirlo en horas, minutos, años, días, etcétera. En cambio, el tiempo Olam no tiene esa forma, no hay forma de medir el tiempo Olam. Entonces, lo invisible tampoco tiene una imagen que podamos nosotros visualizar, que podamos ver. Pero sí hay una imagen espiritual porque es una forma de nosotros entender que existe. O sea, en nuestra mente, lo que existe es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oír. Pero en lo invisible hay cosas que existen,
pero no podemos ver, no podemos tocar. Vuelvo al ejemplo del aire, que es creo el más específico. Entonces, no es que tenga una imagen el aire, pero sí podemos nosotros a nuestra forma humana, de repente le damos una interpretación. El aire lo manejan como unas ondas así o unos círculos. Eh. Sin embargo, es para una imagen para nosotros poder tratar de entender cómo es el aire. Entonces, Dios también, para nuestra comprensión, debe tener una imagen espiritual. No podemos saber cómo es, pero sí tiene una representación, tiene una esencia, tiene un algo que nosotros, que nos alimenta a nosotros, que nos da vida a nosotros, que nos enseña a nosotros y que pues quisiéramos ver, y que una manera de hacerlo pues es nosotros entendiendo que hay una imagen espiritual. Y aquí, pues bueno, viene algo que ya había comentado, que acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, no está en el tiempo Cronos, sino en el tiempo Olam. Y el tiempo Olam es desde siempre, desde el alfa hasta la omega. Por eso en la palabra está, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Yeshua, Jesús, estaba en el principio y él estaba con Dios y él era Dios. O sea, pertenece a algo que nosotros, a un tiempo que nosotros no podemos entender, no podemos comprender. Sin embargo, sí quisiéramos darle una imagen, pero tiene que ser una imagen espiritual, no una imagen como lo que quería hacer el pueblo de Israel, que hizo muchas veces y que actualmente muchas culturas hacen imágenes de ídolos queriendo ver algo que no se puede ver. Entonces, nosotros, ahí está, perdón, es que la computadora tarda un poquito. Ok, es que la última lámina, creo que no avanza la última lámina. La última lámina que yo quería poner es simplemente hacer una pregunta. ¿Tu fe en dónde está puesta? ¿En Cronos o en Olam? ¿En lo visible o en lo invisible? No, pues en Olam. ¿A quién, a quién debemos creerle? ¿A lo que vemos o en el que confiamos y que hemos visto sus obras y que hemos visto su poder? Yo creo que eh, me gustaría terminar ya con esta reflexión y, y pues bueno, no sé si en quién confiamos, Inés, en quién confiamos. Pues yo creo que estamos juntos aquí porque estamos confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que sabemos que está con nosotros. Así es, y que nos está exacto en el Olam, en lo invisible. Amén. Y así es. Y sabemos que ese Olam lo vamos a ver. Algún día vamos a poder ver esto que estamos tratando de entender hoy día. Pero para poder llegar a eso necesitamos ser, como les decía hace un momento, ser obedientes, tratar de ser sabios, de aprender de todo lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo y ser fieles. Ser fieles porque la Biblia habla también mucho de la fidelidad. Ser fiel hasta la muerte para obtener una corona. Entonces yo les invito a quedarse con esta palabra, con estas dos opciones.
el Cronos y el Olam, lo visible y lo invisible, y nosotros saber que Dios se mueve en el Olam. Y si nosotros queremos y le creemos a Él, debemos seguir por fe. Realmente, como yo les comentaba al inicio, hasta la ciencia requiere fe para que pueda funcionar. Y la ciencia es algo dado a los hombres, pero Dios es Dios y Dios no es ciencia. Dios es el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que en ellos hay. Y Dios está con nosotros y creo que nos está hablando y de verdad, como yo les digo, yo aprendo mucho cuando comparto y de verdad sé que Dios está poniendo a las personas indicadas en el momento indicado y sabemos que los momentos, los tiempos, aunque son difíciles y son complicados, pero es el propósito y es el plan de Dios. Entonces a mí me gustaría terminar esta reunión el día de hoy, pues haciendo una oración por todo lo que está aconteciendo, porque como yo les decía al principio, se están moviendo muchas cosas y nosotros que estamos viendo aquí la venida de Eduardo, hemos estado viendo que hay de repente situaciones que se han estado oponiendo a que esto fluya, pero sabemos que cuando está en el plan de Dios, el enemigo puede hacer lo que sabe hacer siempre, acusar, tratar de infundir miedo, estorbar, pero sabemos que cuando el plan es de Dios, se va a hacer lo que Él diga. Entonces, simplemente yo quisiera que oráramos porque créanme que para nosotros también es emocionante, pero también nos da pues incertidumbre, nos da temor y eso tiene que incrementar nuestra fe porque sabemos que esto que va a acontecer el próximo fin de semana es algo que está en el plan de Dios. Y, y sé que es por algo. No son casualidades, en Dios no existen las casualidades y sabemos que es algo hermoso. Yo lo he dicho siempre, Él nos ha puesto por cabeza y no por cola y nos ha mandado a hacer luz y sal a las naciones y yo quiero que todos los que estamos congregándonos aquí físicamente o virtualmente seamos eso, sea, nos una misma, ese mismo espíritu de compartir y de llevar la palabra y no necesariamente llegar y agarrar a bibliazos a las personas, porque yo creo que las personas ya no quieren eso. Las personas quieren amor, quieren sentirse amadas, comprendidas, quieren buscar un refugio, una fortaleza y nosotros demostrar quién es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo en la aflicción. Y ese es el mejor testimonio, es la mejor luz que podemos brindarle a las personas que nos rodean. Entonces, Padre amado, en esta hora hemos escuchado lo que tú has querido decirnos, Señor, lo que tú has querido enseñarnos. Te agradecemos porque tus palabras, Señor, vienen a través de la Biblia, Señor, de ese libro tan hermoso que nos has dejado para aprender, para entender, para deleitar nuestro espíritu. Señor, pero queremos en esta hora que todas las cosas que tú nos enseñas, que tú nos das, no queden solamente en nuestra mente, Señor. Como decía hace un rato, no se trata de ser cuerpo, mente y espíritu, sino ser al revés, que lleguen a lo más profundo de nuestro espíritu
para que desde ahí se alimente nuestra mente, nuestra boca, y de ahí nuestro cuerpo y nuestras acciones hacia con los demás, porque queremos que nosotros seamos palabra viva de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia que tú nos das en el corazón. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están conectadas, Señor, y que en tu amor, con tu espíritu, Señor, nos llenes, nos sigas dando fortaleza, nos sigas dando esa fuerza y hagas entendidos en tu palabra, entendidos y nos hagas obedientes, Señor, porque a veces quisiéramos andar en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, pero sabemos, Señor, que si no caminamos conforme a tu palabra, conforme a tu gracia, conforme a tu espíritu, Señor, son pasos en vano. Señor, en esta hora te quiero pedir muy especialmente por el Congreso, Señor, porque tú sabes que se han librado batallas, batallas en todos los sentidos, financieras, espirituales, familiares, de tiempo, Señor. Sí, Dios. Pero tú estás poniendo los medios, estás poniendo todo lo Ayúdanos. indicado para que se lleve a cabo, Señor, y se va a llevar a cabo, porque sabemos que esa es tu voluntad, Señor, y sabemos que eso es lo que necesitamos hacer, seguir compartiendo tu palabra tal como tú quieres que sea compartida. Señor, te pongo y ponemos en tus manos en esta hora al pastor Eduardo, Señor, que ya está próximo, Señor, a venir. Tú sabes que él ahorita andaba también en otro lugar compartiendo y sabemos que en tus planes está recibirlo por aquí, Señor, pero no es Él, Señor. Él es simplemente un portador de tu palabra. Tu palabra es la que nos va a llenar, la que nos va a instruir, la que nos va a alimentar, porque esa es el agua viva, Señor, de la que tú decías que querías que bebiéramos, porque nosotros de esa manera nunca vamos a tener sed. Y sabemos que esa sed de la que tú hablabas, Señor, está en tiempo Olam. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos, Señor, en esta hora a tener fuerza, fortaleza para todo lo que viene. Sabemos que esta visita de tu siervo Eduardo es el principio de algo, algo hermoso, pero algo también difícil, Señor, porque sabemos que no es sencillo. Tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Sabemos que van a venir situaciones complicadas, situaciones de prueba, pero Señor, sabemos también y confiamos que tú has prometido estar con nosotros. Y Señor, nosotros estamos deseosos de seguir creciendo en tu palabra. Por eso sabemos que este congreso va a ser de gran bendición para todos. Te pido que abras puertas, abras caminos, Señor, pongas los medios para que más personas puedan venir, Señor, puedan asistir y escuchar lo que tú tienes para decir. Señor, te pido que tú des bendición, Señor, des finanzas para que puedan venir nuestros hermanos a conocer más de tu palabra, Señor. No es precisamente a conocer a Eduardo, es conocer lo que tú tienes que decir a través de él. Señor bendito, te pido que abras puertas, que tú te manifiestes en gran manera ese día, Señor, y que sea tu espíritu el que guíe todo. Te pido, Señor, también que te quedes con cada una de mis hermanas y que las bendigas, les bendigas, Señor, en gran manera, que sobreabunde en sus casas, en sus hogares, Señor, con su familia, que sobreabunde, que tu gracia esté todo el tiempo con ellos. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén.
Amén. Bueno, pues muchas gracias, Marisol, Inés, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Yo a veces no salgo aquí en pantalla, pero les mandamos un fuerte abrazo, les amamos, agradecemos mucho que se conecten y porque como yo les dije, no se trata de un mensaje que yo esté dando, sino creo que estamos aprendiendo juntos y de eso se trata, de seguir aprendiendo, aprendiendo la palabra y pues qué gusto y ojalá podamos verles por aquí pronto, si pueden, en el próximo viernes en el inicio del Congreso, en ese banderazo simbólico que viene a dar Eduardo para la apertura de esta célula. O casa, Shalom, no sabemos, todo va a depender pues de Dios. Los planes de Dios están y Él lo sabe y ahora sí, pues le pedimos a Dios que nos sorprenda, nada más que nos dé la sabiduría y la templanza, la paciencia y los medios para poder seguir adelante. Pues les amamos, mil gracias y esperamos poder saludarnos por aquí con Eduardo y seguir creciendo. De todos modos, nos vemos. Inés, si gustas, ahorita mandamos información por el grupo. Si hay un costo de recuperación, eh, ahorita mando la información. Ese costo de recuperación es precisamente, pues como dice el nombre, de recuperación y es un costo único. Es decir, sirve para aquí Querétaro y para Ciudad de México y los 3 días. Entonces, pues yo creo que es una muy buena opción, es una oportunidad súper, súper grande que nos está poniendo Dios y creo que vale la pena si puedes asistir aquí en Querétaro y si puedes en la ciudad, excelente, pues nos vamos juntos y nos venimos juntos, nosotros nos vamos a ir, no sé si ella ha cambiado de opinión, Ana, pero creo que nos vamos para allá y nos vamos juntos como una familia que estamos sintiendo que somos y que así creo que somos unidos por Dios y pues bueno, yo pongo ahorita la información y ojalá sí podamos verte, Inés, igual Marisol. Si no, los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros también entendemos eso. ¿Sale? Pues no sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario antes de despedirnos. Bueno. No, ninguno. Solamente te quería decir que sí, a la que sí veo es a Ana en la pantalla. Y creo que es el bracito de Mari. Ah, estoy. Hola, hola. Ya, Muchas ya los vi. gracias. Muy bien. Pues les mandamos un beso y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Nos les vemos. bendecimos mucho, nos vemos la próxima semana. Bueno, no hasta dentro de 15, porque la próxima semana nos vemos en el Congreso, ojalá podamos vernos, pero si no, nos vemos dentro de 15 días. De todos modos, mando la información por el grupo aquí, no se alcanza a ver, por el grupo en WhatsApp. Cuídense mucho, Muchas les gracias. mandamos bendiciones y un Shalom. abrazo fuerte. Shalom, shalom. Shalom. Sí, de hoy a la 8 vamos a ver.